Así somos. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Eso de olvidar las fechas importantes es cosa del pasado. Por más que estudiaba, todo se me olvidaba en el examen. Ya no olvido las llaves en el carro o el celular en la casa. Con Neuroglután ya recuerdo el aniversario de mi esposa y hasta el cumpleaños de mi mamá. Ahora sí logro concentrarme gracias a Neuroglután. Neuroglután, estimulante cerebral para tu concentración y memoria. No olvides lo importante, tu cerebro. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Dorat. Muy buenos días, soy Marisol Dorat. Qué gusto que puedan estar con nosotros e iniciar una nueva semana con entrevistas, temas interesantes, temas donde debatimos, pero principalmente donde proponemos para nuestro país. Este es Canal 10, es el canal estatal, es su canal. Y aquí tocamos los temas que son de interés para los salvadoreños en nuestro país y, por supuesto, la diáspora alrededor del mundo que siempre nos dejan sus saludos a través de las redes sociales. Esta mañana tengo el gusto de recibir a 2 diputados de la nueva Asamblea Legislativa. Se trata de Elisa Rosales y también de Rodrigo Ayala, a quienes les doy una cordial bienvenida. Por cierto, vicepresidenta y secretaria en la Junta Directiva de la Asamblea. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol, y un saludo también a todos los salvadoreños que nos sintonizan. Ya comenzando esta semana, con muchas energías para seguir trabajando. Con muchas energías, definitivamente que sí. Muchos temas que abordar y sin duda uno de los temas que desde la semana pasada, yo me atrevería a decir, conmocionó en redes sociales el tema de hablar de 150 millones de fondos públicos a ONGs en los últimos años en la Asamblea Legislativa. Quiero pensar todo lo que se puede hacer con 150 millones de dólares. Es mucho de lo que se ha hablado del porcentaje en el presupuesto en temas sociales para este año. ¿Qué ha pasado? ¿Quién reguló? ¿Cómo se puede dar este uso de fondos de los salvadoreños? Rodrigo. Bueno, primero que todo, sí, el hallazgo ha sido gigantesco, es decir, son muchos millones, son 149 millones más o menos en 5 años, 159, perdón, en 5 años, que los diputados, ellos mismos se los recetaban para sus ONGs, o de parientes, o de conocidos, o de amigos, para utilizar este dinero para fines políticos, no para fines sociales, como lo debería de haber sido cada ONG. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una brecha de muchos proyectos que se dejaron de hacer, porque este dinero, en vez de utilizarse para fines sociales o para fines que sí tuvieran un sentido humano, se utilizaron para política. Ahí está todo los documentos, todas estas aprobaciones, digamos, que los diputados hacían de forma legal,
pero que al final el fin del dinero no era para lo que había sido otorgado. Entonces es un problema bastante grande, es uno de tantos problemas, Plaza Fantasmas es otro, todos los que se han encontrado dentro de la Asamblea Legislativa y de los que se tienen que limpiar y dejar tajantemente un precedente que no pueden volver a suceder por ninguna legislatura de aquí en adelante. Elisa, no estamos juzgando a las ONGs, no estamos juzgando a todas estas instituciones que, como bien lo decía Rodrigo, no dudo que muchas de ellas hacen un trabajo social importante, pero me parece un despilfarro hablar de 159 millones de dólares y, como decía, muchas ONGs que no se conoce su trabajo. Cuando se da un otorgamiento de fondos se tiene que verificar la obra. Por supuesto, sí, la verdad es preocupante cómo se han utilizado estos fondos. Como dinero público, pues necesitamos que las personas que estuvieron coordinando estas entregas de dinero, pues ahora rindan cuentas. Sabemos que muchas ONGs en el país hacen un muy buen trabajo social, pero hay muchas otras que son fachadas para poder malversar fondos. Así que nosotros como nueva asamblea estamos en toda la disposición de poner la información donde se tenga que poner para que las personas que de verdad tienen que rendir cuentas del uso de estos fondos lo hagan y, por supuesto, nosotros empezar a tener controles internos más estrictos, porque si bien es cierto, las ONGs no se pueden quedar sin el apoyo, pero debemos tener mejores controles para poder entregar fondos y que así todo sea de una manera transparente. Rodrigo, y lo más importante, ¿en qué va a quedar esto? Porque los salvadoreños nos preguntamos, sí, salen plazas fantasmas, hoy salen fondos de ONGs fantasmas, pero ¿a dónde va a llegar esto? Muchos salvadoreños, y lo decían, las redes sociales te dan una lectura, que se penalice. Así es, y eso es lo que se busca. Se va a buscar que exista un proceso penal en contra de estas personas que han hecho este tipo de actos. Ahora bien, y creo yo que es muy, muy importante dejar claro que no es un tema de que por ser ONG es malo, es decir, las Correcto. ONG son buenas. Correcto. Las ONG trabajan para el bienestar de la población también sin fines de lucro. De hecho, mientras gobiernos hacían un mal papel, habían muchas ONGs Exactamente. que sacaban adelante a nuestro país. Y siguen habiendo ONGs que apoyan también, no digo al gobierno, sino a la población, que al final es el fin. Pero también hay otras que no. Y esas son las que se están investigando, esas son las que se van a seguir investigando y a las que se les va a abrir procesos penales, al igual que el tema de Plaza Fantasmas. Sí, vamos a mostrar una nota que ejemplifica cómo se distribuían estos fondos y reiteramos, es todo nuestro respeto. Esta servidora ha trabajado por más de una década con ONGs y estoy consciente del trabajo importante que realizan, pero es investigar cada una de estas ONGs. Exacto. Cuál era el trabajo, es de individualizar. Veamos esta nota. La autoridad delegada a los diputados de la Asamblea Legislativa durante 30 años sirvió como llave para redirigir recursos financieros de forma disfrazada, posiblemente a sus mismos partidos políticos, entre ellos algunos casos. Según información cruzada del Ministerio de Hacienda, los dictámenes del presupuesto general junto a la unidad financiera de Casa Presidencial, la Asociación Cadena Cristiana de Difusión Club 700 ha recibido hasta $2.556.100. Lo curioso del caso es que desde 2011 fue presidida por el secretario general del Partido de Concertación Nacional y su esposa es la representante legal. 2 diputados del PCN y los demás miembros de la Comisión de Hacienda de ese entonces aprobaron los dictámenes para esa asignación. Otro caso es el de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social Fundaspad, que según los registros del Ministerio de Gobernación, entre los miembros de sus juntas directivas reportadas está un exdiputado del FMLN de la legislatura 2009-2012, quien además fue candidato a alcalde para el periodo 2012-2015. Esta fundación, entre 2013 y 2014, recibió $150.000 aprobados por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, en donde, dicho sea de paso, 3 diputados del FMLN dieron sus votos junto al resto de partidos políticos para realizar esta transferencia. Por otra parte, la Fundación para el Desarrollo Local Fundel recibió en 2012 $55.000. De acuerdo a su escritura de constitución, entre sus miembros fundadores está una exdiputada de la Asamblea Legislativa del periodo 2009-2016 y del Parlacen,
en el periodo 2016-2021 por el FMLN. En 2011 formaban parte de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto 3 diputados de la misma fracción, quienes dieron sus votos para autorizar junto con el resto de los diputados de la comisión. Luego tenemos a la Asociación Mujeres Tecleñas, que recibió en 2016 un monto de $30,000 autorizados directamente por la Asamblea Legislativa. Esta entidad, según la escritura de constitución, tiene entre sus miembros fundadores a una persona que para 2016 se desempeñaba como viceministra, otra que desde 2014 se desempeñó como directora ejecutiva del ISNA y 2 diputadas por la fracción del FMLN en las legislaturas de 2009 a 2012 y de 2012 a 2015. Así funcionó por años la maquinaria para extraerle dinero al Estado, amparados en los derechos que por ley les confió principalmente a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, la cual está facultada por el artículo 227 de la Constitución a modificar los listados de transferencias que el Ejecutivo presenta o modificarlas, reduciendo o rechazando los montos asignados y, para el caso, repartiendo el pastel entre sus allegados. Diputada Rosales, sin duda llama la atención que muchas personas trabajando en instituciones o trabajando en la Asamblea Legislativa eran quienes representaban o laboraban en estas ONGs. Sin duda es algo que nos llama la atención, pero ya estas personas van a tener que rendir cuentas a las auditorías que se están preparando para conocer. ¿Qué tipo de auditorías se están preparando? Se están preparando auditorías financieras para conocer el uso de estos fondos. Aparte de las otras anormalidades que hemos encontrado en la Asamblea Legislativa, se están preparando auditorías de personal, auditorías de funciones del personal también, y así de todo el manejo administrativo que se ha dado, porque sabemos que aún los vehículos, todos los beneficios que se han estado poniendo los diputados han sido pues anomalías que se están dando. Así que vamos a buscar el trasfondo de estas situaciones y a delegar las responsabilidades a quienes tengan que asumirlas. Rodrigo, la bancada CIAN obtuvo un compromiso muy importante con la población el pasado 28 de febrero en las elecciones y sin duda, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el mensaje de la población era esto tenía que generar un cambio, una transformación total. Y creo que es parte de lo que se está haciendo o se ha comenzado a hacer en la Asamblea Legislativa. Definitivamente. Y este cambio viene desde el primer día. Es decir, nosotros estamos trabajando para limpiar la institución, limpiar de estos malos actos que se han hecho en el pasado. Yo veo el video, la cápsula que ponían ahorita en vivo y me pregunto cómo es posible que diputados hayan aprobado a ellos mismos, a ONGs, asociaciones, etcétera, de ellos mismos, y ellos se aprueban el dinero. A mí me parece inconcebible esto y por supuesto que en el pasado, como no había conexión con la población, ellos hacían todas sus cosas de manera escondida y la población ni siquiera se daba cuenta. Pues ahora no, ahora ha cambiado. Nosotros hemos llegado a transparentar todo, a hacerlo todo público, desde cosas, detalles pequeños hasta detalles grandes, como este caso de las ONGs. A mí me parece también algo espeluznante el hecho que, bueno, con Elisa la semana pasada estábamos conociendo las oficinas y se han llevado hasta los tomacorrientes de las oficinas, muebles, inodoros. Y se vio porque algunos canales de televisión, algunos medios grabaron, o algunos periódicos también tenían fotografías de cuando incluso nosotros dijimos, bueno, hay que darles el beneficio de la duda. Veamos en activo fijo, tal vez simplemente los movieron y lo fueron a guardar y los vamos a encontrar. Pues no hay nada. Entonces hay muchísimas actitudes que se dieron en el pasado que por supuesto nosotros, como lo prometimos, como bien lo mencionaba Marisol, lo estamos cumpliendo y lo vamos a seguir cumpliendo. No vamos a hacer lo mismo, no estamos haciendo lo mismo y vamos a cambiar esto de raíz. Claro, todos los cambios van a traer a una parte que no le beneficia que existe el cambio. Van a haber personas, van a haber diferentes personajes, medios, etcétera, que a nivel nacional van a atacar estas acciones porque ese cambio los perjudica a ellos. Pero pues estamos aquí para hacer las cosas bien, de las cosas de manera limpia y si le molesta a quien le moleste, pues al final tenemos que hacer todo apegado a la ley y a la manera correcta de ejercer la función pública. Aunque cada vez hay más voces nacionales e internacionales que aprueban esta transformación que se está brindando. Así es.
Así es, definitivamente, y poco a poco creo yo que toda la población, tanto en el interior del país como internacionalmente, se van a dar cuenta de que todo este trabajo que se está haciendo tiene un objetivo, tiene un punto, y es sanar, es limpiar la función pública en este país. Diputada Rosales, y por otro lado, vemos una decisión que creo que se aplaude, y lo voy a decir, que todavía esperamos más los salvadoreños. Esta reducción de 7 millones en el presupuesto de la Asamblea, creo que fue una gran noticia, saber que los diputados, y lo digo como ciudadana, ya no iban a gozar de vehículos, de bonos y de todo este gasto que puede ser utilizado en salud, en educación o en seguridad, que es para lo que pagamos nuestros impuestos sin duda con mucha responsabilidad. Se redujo 7 millones de dólares y es cerca del 30%. 31%. Y ustedes han dicho que podría elevarse, podrían seguir. De hecho, la reducción en ese gasto se ha dado únicamente al monto que se les entrega a las fracciones. Y mientras tanto estamos preparando las auditorías correspondientes para ver dónde más podemos generar estos ahorros. Sabemos, como junta directiva, pues nosotros nos hemos reunido y en nuestra última sesión pues votamos a favor de esta reducción de gastos y por supuesto estamos buscando más. Sabemos que por ejemplo ya renunciamos a los bonos, pero queremos darle la tranquilidad también a los empleados que los bonos de ellos sí van a seguir. Se están reduciendo los bonos para los diputados, se están reduciendo los lujos como tener vehículos asignados, celulares, también se están viendo los montos de los seguros de vida que se estaban, porque eran desproporcionales a la realidad de nuestro país y por supuesto eran en niveles demasiado desiguales entre empleados y diputados. Entonces se está haciendo un análisis integral y estoy segura que dentro de poco pues vamos a anunciar más reducciones y más ahorros en el presupuesto. Esto se traduce, por supuesto, en poder utilizar este dinero para generar desarrollo para nuestro país y devolverle a la población lo que tanto nos ha pedido. El 28 de febrero la población votó por una reingeniería completa de la Asamblea y eso es lo que nosotros les estamos dando. Una reingeniería de país. Confiando, creo yo, en el trabajo que ya venía haciendo el Ejecutivo y como lo ha dicho el Presidente de la República, era el voto de confianza para seguir trabajando, para que continuaran las obras. Correcto. Y todo este trabajo se está haciendo, como lo mencionaba anteriormente, de raíz. Es decir, vamos a comenzar y vamos a llegar al fondo de todo para cambiarlo, porque no es posible que leyes tan importantes, por ejemplo, hayan pasado años sin actualizaciones, hayan pasado años en estancamiento y no se haya trabajado por eso, porque todo era a base de una negociación. Tú me das, yo te doy y aprobamos esta ley. Pues ahora ya no va a ser así. Todo el trabajo que se está haciendo y el que se va a seguir haciendo es en beneficio, en pro de la población. No podemos nosotros llegar a negociar y a pensar de que vamos a hacer esta ley porque yo me beneficio personalmente o porque otro diputado de mi fracción se beneficia personalmente. Eso terminó. Ahorita vamos a legislar a favor de la población. Primero tenemos que limpiar la casa, como dice el dicho, y comenzaremos a trabajar de esta manera. Hemos encontrado leyes tan desactualizadas, por ejemplo, en la Comisión de Economía la semana pasada, leyes para beneficiar a un canal de Sonsonate que ya ni siquiera existe. Y por supuesto que personas todavía seguían peleando solo por pelear. No archivemos esto porque es un expediente, sí, pero un expediente de algo que ya ni siquiera existe. Entonces hay muchísimas cosas así en todas las comisiones que simplemente se han dejado en el estancamiento, se han dejado en el tiempo, que sigan ahí sin avanzar, pero nosotros venimos a trabajar de verdad, a avanzar en legislación en beneficio de la población de una manera transparente, de una manera objetiva y siempre pensando en el beneficio de la población. Quiero mostrarles un tuit colocado por el presidente de la Asamblea Legislativa y quiero que donde citaba un video de Noticiero El Salvador y dice: hemos venido denunciando desde un principio aquellas plazas que no vienen a esta institución a laborar. Decía el 10 de marzo este sindicalista, que es el secretario general de Citral, más de 1,000 plazas fantasmas eran las que denunciaba. Pero, ¿qué le pasó desde entonces? ¿Por qué se transformó y qué lo hizo cambiar tanto? Porque al parecer hoy hay una nueva postura por su parte. Sí, claro.
De hecho, hubo una reunión donde el presidente de la Asamblea atendió a los sindicatos, a representantes de sindicatos, y bueno, en esa reunión se tomaron varios acuerdos en beneficio de todos los empleados, y también se sentó una postura bastante fuerte al decir que no se van a reunir con sindicatos que estén con este tipo de posturas, que estén utilizando matonería o fuerza para poder conseguir intereses propios, sino se va a negociar de verdad con los sindicatos que están buscando pues el beneficio de todos los trabajadores, y también hacerles un llamado a los trabajadores de la Asamblea, decirles que pueden tener tranquilidad. Los trabajadores que han venido haciendo su trabajo y que lo han hecho bien, pues van a seguir con su estabilidad laboral. Lo que estamos buscando nosotros es desenmascarar la corrupción que ha habido con todo este tema de plazas fantasmas, y no vamos a negociar con personas que quieran seguir con este sistema de corrupción. O que quieran tapar este sistema, porque sin duda en la Asamblea Legislativa las investigaciones determinarán si hay más personas responsables. Claro, por supuesto, y a ese fondo es al que nosotros vamos a llegar con todas estas investigaciones, auditorías, etcétera. Y como decía Elisa, aquí nosotros hemos venido para limpiar todo, pero también para trabajar de la mano con las personas que están dispuestas a trabajar. Es decir, nosotros no venimos a atacar a las personas que han hecho un trabajo técnico y que lo siguen haciendo, un trabajo administrativo y que lo siguen haciendo bien. Estas personas pueden estar tranquilas, y yo creo que incluso se ve reflejado en el trato que tenemos ya con el personal dentro de la Asamblea. Es un trato muy jovial, es un trato muy cercano, muy humano, que ellos pueden estar seguros ahorita que nosotros no hemos llegado de una manera impositiva y que vamos a quitar a diestra y siniestra solo porque sí. No, este es un tema de plazas fantasmas, de empleados que respondían también a favores o a fines políticos, que sin duda no estaban ejerciendo la labor que dentro de su empleo debería de ejercer, sino que estaban ahí por política, por alguna deuda política, un favor político, cosa que, por supuesto, va a terminar y ya terminó. Y podrían encontrar más cosas. Si se trata de una auditoría, es precisamente el trabajo que se va a realizar a investigar. Claro, así es. El anuncio de las auditorías han sido que será una legal, financiera, gestión y personal de la Asamblea. Esto lo anunció el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. Explícame un poco, Rodrigo, cada una de estas auditorías que van a realizar, para que la audiencia tenga idea de por dónde va a ir esta limpieza, si usted lo quiere llamar, o esta investigación, para ustedes tomar esta casa que es de todos los salvadoreños, pero tomarla en orden. Por supuesto. Bueno, comenzando la auditoría financiera, ¿qué podemos encontrar ahí? Todo el tema de ONGs, todo el tema de desvíos de fondos, todo el tema incluso de contrataciones, adquisiciones que se hicieron en el pasado, pero que las personas, los diputados o algún pariente de un diputado se llevaba una porción de la ganancia, del dinero. Esto no puede suceder. Nosotros tenemos que tener algo muy, muy claro, y creo yo que es la gran diferencia entre esta bancada y cualquier otra de la historia. El poder, llegar a un puesto público es pasajero, como todo en la vida. Nosotros llegamos hasta ahorita tenemos un término de 3 años. Si volvemos a reelegirnos, pues son otros 3, pero algún día se termina. Las personas que llegaron en el pasado quizás pensaron que nunca se iba a terminar. Entonces trataron la institución como casa propia. Bueno, hay muchos que pasaron más de 20 años al interior de la Asamblea Legislativa, es una vida. Exactamente, entonces se apropiaron también mucho de la institución y creyeron que era su casa y podían hacer y deshacer con ella lo que quisieran. Ahora se dan cuenta, y por eso mismo también son todos los ataques a nosotros de cierta oposición, porque no les gusta que nosotros hayamos llegado a ordenar la casa, y no les gusta porque no es su casa ni nuestra, es la casa del pueblo salvadoreño, que nosotros estamos nada más como pasajeros allá ahorita y vamos a llegar a limpiar. La auditoría financiera es todo el tema de dinero, todo lo que salió de dinero desde la Asamblea Legislativa, y así también la auditoría legal, pues se va a proceder en términos penales y si llega a encontrar algo dentro de la Asamblea Legislativa también, y también ordenar para saber y ver todas las legislaciones que habían sido legisladas, valga la redundancia, con fines políticos. Al final tenemos que desapegar los intereses personales, los intereses partidarios, porque aquí venimos a trabajar por la población. El presidente de la República ha dicho, se está acabando con el establishment en la República, en el país. De esto vamos a hablar al regresar de la pausa. Sigue con nosotros si está desayunando.
Muy buen provecho, gracias por acompañarse. De su entrevista, M. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Así somos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Seguimos conversando esta mañana con los diputados Elisa Rosales y también Rodrigo Ayala. Ambos son miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de este tema de los 159 millones de ONGs. Hemos hablado de la reducción en el presupuesto, pero dejábamos una pregunta en el aire, Rodrigo, y está claro que el sistema político tradicional se acabó y que se ha roto por completo. Quisiera conocer su opinión al respecto. Quiero mostrar una nota sobre lo que ha dicho el presidente de la República y lo han mencionado, y donde hemos tenido reacciones, insisto, tanto nacionales como internacionales. Este mismo fin de semana se conocían algunas reacciones internacionales. Veamos la nota. El presidente de la República, Nayib Bukele, realizó un análisis y remembranza de cómo el status quo en El Salvador se ha autoprotegido durante décadas de ser alterado, haciendo uso de sus brazos políticos inclaustrados en los poderes del Estado y otros actores que tradicionalmente habían dominado la opinión pública. El mandatario señala en una de sus publicaciones en la red social de Twitter
Recuerda el 12 de octubre del año pasado cuando los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional nos ordenaron suspender el proceso por evasión fiscal de una de las familias más ricas del país. Los blindaron de la fiscalización tributaria, un privilegio inédito, absurdo e indefendible. Esto en alusión a una resolución de la Sala de lo Constitucional en la que admite un amparo a favor de la familia Simán, propietaria de una empresa que enfrentaba un proceso legal por evasión fiscal de más de 5.3 millones de dólares. Mientras que en su explicación dijo, en ese momento les pedí que recordaran algo. Bueno, hoy es un buen momento para recordarlo y cita la siguiente publicación. Recuerden cuando les digan que protegen la Constitución, el Estado de Derecho, la institucionalidad y la separación de poderes. En realidad se refieren a mantener sus privilegios, su poder, y dejan a nuestro país saqueado mientras el dinero ya no cabe en sus bolsillos. El mandatario señala que cualquier pueblo que aspire a cambiar, que sueñe con salir del subdesarrollo, que quiera una mejor calidad de vida, deberá limpiar su casa y derrotar al sistema impuesto y protegido celosamente por todos los poderes fácticos. Además que esa es la tarea más difícil de todas, ya que recalcó que dichos grupos de poder no solo están protegidos por sus empleados, brazos mediáticos, gremiales, tanques de pensamiento, organizaciones no gubernamentales y voceros, sino por un aparato que controla los paradigmas, la opinión e incluso buena parte del periodismo y la academia. Finalmente dijo que en El Salvador los estamos derrotando. Por eso le ponen tanta atención al país más pequeño del continente. No es que teman por El Salvador, a lo que temen es al poder del ejemplo, temen a que pase en sus fincas, temen a que cada pueblo tome en sus manos su propio destino. Le temen al poder del ejemplo. Estamos siendo ejemplo para el mundo, Rodrigo. Totalmente de acuerdo con eso. Y nada más miremos las acciones que se han dado desde la Asamblea Legislativa. Bueno, hay algo muy importante, un precedente muy importante, y sin entrar a mucho detalle, porque yo creo que ese debate ya se agotó, pero en el tema de los magistrados. En el pasado nosotros habíamos tenido magistrados inconstitucionales, cuyos nombramientos habían sido inconstitucionales porque no aparecían en ninguna de las listas, ni del CNJ, ni de las votaciones del gremio de abogados, para poder estar dentro de la Corte Suprema de Justicia. En un nombramiento por 9 años, que es lo que dura el nombramiento completo de una magistratura. Pero nunca hubo la voluntad desde la Asamblea Legislativa, a pesar de tener la facultad para destituir a estos nombramientos inconstitucionales. ¿Y por qué? Porque había muchas ONGs, tanques de pensamiento, que defendían a estos magistrados, a pesar de ser inconstitucionales. Entonces, eso nos deja dos caminos. Uno, saber para qué trabajan estos tanques de pensamiento y para qué trabajan estas ONGs, que no es verdaderamente para una constitucionalidad del país, no es verdaderamente para un Estado de Derecho, no es verdaderamente para una democracia, es para fines, intereses particulares. Entonces, en el pasado no se tenía la voluntad de ejercer ese poder que tiene la Asamblea Legislativa. Nosotros sí lo tenemos y lo demostramos desde el día 1. Porque aquí se trata de defender un verdadero Estado de Derecho, de defender una verdadera democracia y ocupar todas las facultades que nosotros tengamos para protegerla, esta verdadera democracia. Entonces, creo yo que parte de este cambio total de 180 grados que se está haciendo en la política nacional es tener la voluntad de hacer los cambios necesarios pese a las críticas, difamaciones, calumnias que puedan venir en el camino, porque estamos verdaderamente para esto. Si no, no tendría sentido habernos involucrado en política. ¿Se autoprotegían? Por supuesto. Considero que le tienen miedo al poder del pueblo y que ahora el pueblo cuenta con funcionarios e instituciones que de verdad representan los intereses de la población. Es duro como por años ocultaron un entramado de corrupción que se venía forjando. El status quo ha venido desarrollando instituciones que participan de la mano con la empresa privada para favorecer intereses oscuros. Así que este cambio generacional que ha habido, porque no ha sido solo un cambio político, sino también un cambio generacional que viene a darle un nuevo rostro a la política y le viene a dar una esperanza a la población, ya que muchas personas en el territorio nos han dicho, yo ya no creía en la política, pero ahora ustedes vienen y le dan un nuevo rostro y nos dan un respiro como población y nos dicen, ahora sí hay gente que de verdad va a legislar en función de nuestros intereses. Y la verdad que esto es algo que en la región se pudiera replicar y sería muy bueno
hemos visto la aceptación que el presidente tiene a nivel internacional. También la bancada CIAN está teniendo pues mucho respaldo, ya que nuestras acciones desde el primer día han demostrado eso, que la política se puede utilizar para poder favorecer a la población y a sus intereses, no a intereses económicos, intereses empresariales oscuros. El cantautor, activista, actor panameño Rubén Blades se refirió este fin de semana, lo decía al inicio, ya se escuchan muchas voces internacionales que ven como ejemplo toda esta transformación que se está realizando. Quiero compartir con ustedes y por supuesto con nuestra audiencia una nota que resume la opinión de Rubén Blades sobre esto que está ocurriendo en nuestro país. El amplio texto comienza. Lamento diferir con figuras como mi estimada amiga y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el asunto de la destitución de jueces en El Salvador. Rubén Blades, cantante, político y activista panameño, mediante una publicación en redes sociales, brindó su apoyo a la destitución por parte de la nueva Asamblea Legislativa de los anteriores magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Añadió, solo sé que en el 2021 salir de un corrupto sistema judicial es un imperativo para la mayoría de los países latinoamericanos. En otro párrafo agregó, primero, fue un Congreso debidamente electo democráticamente el que expidió la orden destituyendo a los magistrados. Segundo, la separación de poderes no existe en un país controlado por la corrupción. Tercero, el derechista Arena, partido cuyo liderazgo patrocinó el asesinato del arzobispo Romero y miles de crímenes más, y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con miembros como Mauricio Funes, que llegó a la presidencia de El Salvador, y el expresidente del Congreso, Sigfrido Reyes, ambos denunciados por corrupción, demuestra que este problema en El Salvador es institucional y no se limita a un solo grupo ideológico. Recordemos que el pasado 1 de mayo la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los entonces magistrados de la Sala de lo Constitucional por atentar con la vida de los salvadoreños en medio de la pandemia del COVID-19. Además, destituyeron al fiscal general Raúl Melara por tener vínculos con el partido Arena. Un largo texto que encuentran en las redes sociales de Rubén Blades y solo se retomaban algunas de las frases. Y me parece impresionante cuando dice que no existía una separación de poderes en un país gobernado por la corrupción. Claro, no, y definitivamente así es. Algo creo yo que tiene que quedar bastante claro también. El trabajo que nosotros estamos haciendo ahorita dentro de la Asamblea Legislativa, lo que mencionábamos de que los empleados que han hecho su trabajo bien, que han estado trabajando administrativamente, técnicamente, no tienen de qué preocuparse, porque son personas que lo han hecho bien esto. Lo mismo se puede traducir a la sociedad. El buen empresario, el empresario que hace su dinero de manera limpia, el empresario que paga impuestos, el empresario que da buenas condiciones a sus empleados, que no ha manipulado ni ha tenido con la mano doblada a la Sala de lo Constitucional del pasado, no inmediato, pero en general, para atrás en el pasado. A todos estos empresarios que han trabajado de manera limpia, nosotros estamos para ustedes también. No importa si son grandes, medianos, pequeños, micro, emprendedores, sobre todo que por supuesto vamos a orientar nuestros esfuerzos para el emprendedor, para el micro, pequeño y mediano. Es cierto, porque es el que más necesita impulso, pero no estamos batallando contra la gran empresa. Somos aliados de la gran empresa, contra lo que se va a pelear y se va a luchar y se va a legislar y se va a utilizar todos los mecanismos que sean necesarios dentro de las facultades de la ley, es contra los empresarios o la sociedad en general que han hecho acciones ilegales o malas acciones, como en el caso de manipular, por ejemplo, a una Sala de lo Constitucional. Entonces, nosotros venimos a trabajar y queremos que la población, la empresa privada trabaje, pero que se trabaje bien. Aquella empresa y aquella gran empresa que paga sus impuestos y que hace todo de acuerdo a la ley. Por ejemplo, el tema de los periódicos. Muchas personas lo consideran como un ataque el impuesto que se aplicó para la imprenta hace 2 sesiones plenarias. Si nosotros nos vamos al fondo, ¿por qué tenían esta exención de impuestos ellos? Era porque en la década de los 50 se consideraba el periódico como un medio de culturización y educación a la población. Porque no habían otros medios, sin duda no teníamos televisión, todas las personas no tenían televisión, no se tenía computadoras, no se tenía celulares inteligentes, no se tenía todo el universo de Internet para adquirir conocimiento y culturizarse.
Entonces, por supuesto que esta exención de impuestos era necesaria para incentivar la culturización y la educación. Hoy en día, ¿cuál sería el sentido de esto? No tiene sentido, porque ya tenemos tantas herramientas por medio de las cuales nos culturizamos y ha decaído tanto la demanda por los periódicos en general que creo yo que ya no tiene razón de ser una exención a estas alturas de la historia. Entonces, a eso también nos referimos cuando vamos a actualizar a la nueva realidad toda la legislación que sea necesaria. Lo que han hecho algunos es trasladar el cobro al lector nada más. Por supuesto, pero al final de eso es una medida empresarial que no sé si va a ser bueno o malo, porque al final esto lo que va a... los precios de los periódicos, por ejemplo, no son precios que se estiren tanto y que la demanda diga, ok, le han aumentado 10 centavos, 20 centavos, lo voy a seguir comprando. Si ya estaba frágil la demanda, podría quebrarse y no va a ser culpa de haberle puesto un impuesto, va a ser culpa de la decisión que se tomó como empresa. Pero cada quien es libre dentro de las leyes y dentro de toda la legislación de trabajar de la manera que le parezca. Si es subir precio, allá ellos. Diputada Rosales, veo por todos lados una batalla contra la corrupción y el presidente de la República lo ha reiterado. Este país va a salir del subdesarrollo y sin duda el combate a la corrupción es como la principal acción. Por supuesto, el combate a la corrupción es un eje fundamental para el desarrollo de cualquier país. Respecto al texto que publicó Rubén Blades, por ejemplo, es el sentir de muchos latinoamericanos. Latinoamérica ha sido históricamente una de las regiones más corruptas, donde las instituciones estatales están corroídas hasta la médula por sistemas corruptos, y creo que ha llegado el momento en el que como latinoamericanos estamos diciendo basta ya, empecemos y tomemos acciones como ciudadanos. Eso es lo que nos impulsó también a nosotros como Nuevas Ideas a incursionar en este tema de la política y poder llegar a los lugares de toma de decisión para poder combatir la corrupción desde el centro, para poder generar cambios estructurales que de verdad generen mejoras en la calidad de vida de la población. Diputada Rosales, y es que usted decía, han pasado años así. No han pasado años, han pasado décadas con un sistema que sin duda le ha quedado en deuda en muchos temas al país. Por supuesto, vemos condiciones de vida deplorables en la población y no podemos continuar de esta manera, ya que estamos llamados a ser un país que tiene recursos turísticos, que tiene recursos naturales, recursos económicos para poder tener un nivel de vida, pero la corrupción nos ha mantenido como población aparte de esto. Entonces, tomar la decisión de tener una voluntad política y generar desarrollo para la población y no abonar más a la corrupción y al status quo que ha venido dominando nuestro país es una decisión bastante fuerte, pero desde ya se está haciendo desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, también desde los municipios. Estoy segura que nuestros alcaldes y alcaldesas van a trabajar muy fuerte y también tenemos el instrumento del Parlacen que había estado dormido y ahora pues va a generar y nos va a posicionar como un referente en la región. Y no hay tiempo que perder, sin duda, para poder seguir transformando este país. Recientemente ya hablamos de todo lo que se está haciendo para este combate a la corrupción, pero también hablemos de cómo se está beneficiando a la población. Recientemente aprobaron apoyo a las MIPES. También se aprobó el plan control los fondos para el plan control territorial, un plan que milagrosamente, con mucho esfuerzo, con fondos del gobierno central, logró salir adelante y que llegáramos a los índices de homicidios que ojalá un día puedan llegar a cero. Confiamos en Dios en que así sea. Pero llegaron a estas aprobaciones importantes, Rodrigo. Correcto. Y esto es algo muy importante y personalmente me satisface muchísimo porque yo he estado en la lucha en pro de la MIPYME en este país. Y es algo, fue promesa de campaña mía, incluso en este canal, en este espacio lo hice. Y ya se está comenzando a ver estas acciones, estos resultados que dentro de la Asamblea tenemos la voluntad de apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Nada más la semana pasada aprobábamos todos estos créditos que muchas personas dicen, pero estamos endeudando más al país. Claro, pero tenemos que ver la situación en que nos encontramos. No se puede pensar
que no vamos a salir adelante sin un apoyo, sin una inyección financiera a la micro, pequeña y mediana empresa, que son los que más han sufrido durante la pandemia. Hay muchas personas que perdieron sus trabajos porque la pandemia sin duda contrajo la economía mundial, no solo de El Salvador. ¿Qué pasa con todas estas personas? ¿Quién les está apoyando? Aquí estamos nosotros para apoyarlos. Entonces, nosotros apoyando el plan Control Territorial y apoyando a la MIPYME, estamos garantizando oportunidades y seguridad en nuestro país, que también son las causas de que las personas se vayan al exterior. Entonces, estamos combatiendo la raíz de los problemas ahorita. Estamos controlando el territorio para que la seguridad prevalezca, pero también estamos generando las condiciones necesarias para que todas las personas tengan oportunidades, tengan acceso a créditos, etc. Si nosotros nos vamos un poquito al pasado y vemos todo el porcentaje de deuda acumulada que este gobierno tuvo en sus manos al llegar al poder, que eran alrededor de 18,000 millones de dólares, decir que ahorita se ha incrementado la deuda, sí, es cierto, pero ¿qué es lo que heredamos como país? ¿Cuál es el porcentaje que heredamos como país ya de deuda? Solo este gobierno, en lo que lleva en pandemia, no ha contraído más deuda de lo que contrajo el mandato del presidente Sánchez Serén, por ejemplo, o el del presidente Mauricio Funes, por ejemplo. Entonces, claro, en aquellas épocas nadie estaba expectante y nadie estaba hablando de estos temas, pero es muchísimo menos lo que se ha adeudado el país en estos momentos. Y viviendo una pandemia sin precedentes. Aparte de una pandemia sin precedentes, un golpe directo a la economía del mundo. Entonces, ahorita todo este endeudamiento es cierto, es dinero que se va a tener que pagar el día de mañana, pero también qué es lo que va a causar. Nosotros vemos endeudamientos, por ejemplo, en el mandato de Sánchez Serén, alrededor de 4.500 millones mil millones de dólares. ¿Qué impacto tuvo? No sabemos todavía si esto fue una inversión o fue un gasto, que son dos cosas muy diferentes. Un gasto es, se fue el dinero y no lo volvimos a ver. Una inversión es, depositamos el dinero y de alguna manera va a regresar este dinero, ya sea cualitativamente o cuantitativamente, en dinero de regreso para el Estado o en bienestar para la población. En este caso, nosotros este dinero no es un gasto, este dinero es una inversión. Estamos trayendo seguridad al territorio y también oportunidades que al final del día se van a traducir en más empresas, más emprendimientos que van a poder florecer y van a tener las condiciones necesarias para hacerlo y van a tener el impulso para hacerlo de parte nuestra, que al final esto se va a ver también en más impuestos, no en cantidad de que se va a incrementar los impuestos, porque eso no se va a hacer, sino en que van a haber muchísimas más empresas. Es importante recalcarlo, no tienen a la vista un incremento de impuestos. No, eso porque es muy hay voces importante. que por quieren supuesto, confundir. y a eso me refería también en la otra sección cuando hablábamos de que al hacer este trabajo y tratar de trazar una línea limpia y transparente, tenemos calumnias, difamaciones, rumores, que ahorita, bueno, solo la semana pasada alguien compartía una captura de pantalla y decía, miren, en el sistema ya aparecen colones, esto quiere decir que ya nos van a desdolarizar ahorita. Y ya viene la desdolarización en la plenaria de la semana pasada. Por supuesto, no pasó y por supuesto seguimos en un sistema con las dos monedas. Bimonetario, que se utiliza el dólar, por supuesto, pero técnicamente seguimos en un sistema así. Entonces, por supuesto, en algún cuadro, en alguna página web podría haber salido algo de Colón, pero no quiere decir que vamos a desdolarizar. Entonces, hay muchos rumores al lado de toda la línea que nosotros estamos trabajando de manera contundente y de manera frontal, que sin duda van a seguir viniendo estos ataques, pero que no son ciertos. Entonces, cuando yo me refería a que el Estado va a generar mayor recaudación, porque hay que decirlo con su palabra, es porque van a existir muchísimas más empresas que van a haber florecido con estos créditos que nosotros hemos aprobado. Diputada Rosales, nos tenemos que despedir, pero sus palabras para toda la audiencia de AM, para toda la población que ahora está pendiente. Mañana hay plenaria y de nuevo, lo decíamos fuera de cámaras, hoy existe un país que está pendiente, que cuida sus fondos, que cuida nuestros impuestos y que estamos vigilantes sin duda del trabajo de todos los diputados. Sí, bueno, primero agradecer el espacio y la invitación y decirle a la población que saben que cuentan con una asamblea legislativa, que nos gusta mucho que estén a la expectativa de las diferentes sesiones y
también de las comisiones en las que nos estamos desarrollando, porque estamos trabajando para ustedes. Esta asamblea va a generar cambios estructurales que de verdad van a generar desarrollo para nuestro país. Así que hacerles la atenta invitación para que nos estén acompañando. También en nuestras redes sociales nosotros publicamos el desarrollo de todo el trabajo legislativo que se está haciendo. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Un saludo muy fraterno para ustedes. Gracias. Han acompañado en la primera parte de AM la diputada Elisa Rosales y también el diputado Rodrigo Ayala. Siempre es un gusto poder recibirlos. Muchísimas gracias y un saludo también a toda la población que nos sintonizó. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes y no solo detrás de cámara, pero también cuando los visitamos en el territorio, que es la mayoría, sino todos los fines de semana. Claro. Así que muchas gracias. Qué bueno. Vamos a ir a una pausa. Al regresar tenemos una segunda parte. En AM nos acompaña Carlos Marroquín, director de Reconstrucción de Tejido Social. Sin duda debe de estar muy feliz. Se han aprobado finalmente los fondos para el Plan Control Territorial. Una de las fases sin duda es de beneficio directo para estos jóvenes. Se trata de prevención. De esto y más estaremos conversando al regresar de la pausa. Este es un momento histórico. Es un punto de quiebre entre lo viejo y lo nuevo. Después de todo lo que hemos vivido, este es el rumbo que por tantos años habíamos esperado. Hoy se respira un aire diferente. Hemos convertido el miedo en esperanza. Los ataques en sueños. Y el no se puede en acción. En 200 años no habíamos tenido una oportunidad como esta. Nunca antes El Salvador se había sentido tan nuestro. Porque todos somos parte de este proyecto para un gran país. Estamos empezando a cumplir el sueño de que los salvadoreños seamos realmente libres y soberanos. Este es el verdadero El Salvador. Al fin, estamos escribiendo una nueva historia. Bicentenario. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Si usted recién nos sintoniza, buenos días, gracias por estar con la entrevista AM. Estamos esta mañana conversando en la segunda parte con Carlos Marroquín. Él es el director de Reconstrucción de Tejido Social y lo decíamos, lo vamos a encontrar con una sonrisa porque usted está feliz.
la aprobación de estos fondos para el Plan Control Territorial representan oportunidades, representan cubos para la población, pero quiero mostrar una nota. Primero, buenos días, perdón. Buenos días, Marisol. No, gracias por la invitación, gracias a todos los televidentes que están, sé que desde temprano esperando esta entrevista, y bueno, aquí estamos. Así es. Exactamente, muy felices. Vamos a ver una nota de qué se trata, cómo se va a traducir esta aprobación de préstamos, cómo va a llegar a la población, cómo va a beneficiar a sus comunidades, a sus municipios, a sus familias, porque de eso se trata. Veamos. La nueva Asamblea Legislativa desbloqueó el financiamiento para el Plan Control Territorial. Con 75 votos, fue ratificado el préstamo de 91 millones de dólares para financiar la fase 2 del Plan Control Territorial, denominada Oportunidades, que tiene como eje principal la prevención de la violencia mediante la creación de espacios de desarrollo para la población. A todos los jóvenes que nos están sintonizando, les podemos decir que llegó el momento de tener un país en el que se desarrollen con condiciones dignas y adecuadas. Estamos hablando de jóvenes que van a ser capacitados, jóvenes a los cuales en diferentes municipios se les va a construir los cubos. El empréstito fue suscrito hace más de un año, pero Arena y el FMLN, en su afán de ver fracasar el plan de seguridad del presidente Nayib Bukele, no aprobaban la ratificación. Este crédito fue suscrito en primera vuelta desde el 24 de marzo del 2020 y que ha estado durmiendo el sueño de los justos acá en esta Asamblea Legislativa. El Plan Control Territorial lleva ya 23 meses de estarse ejecutando de manera exitosa y sin embargo la legislatura anterior no le ha proporcionado un tan solo centavo al Plan Control Territorial. En la tercera sesión plenaria de la nueva legislatura, al gobierno también le fue aprobado el crédito de 109 millones de dólares para la fase 3 del Plan Control Territorial, que busca dotar de herramientas a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada para reforzar el combate contra las estructuras criminales. Con la fase modernización, los cuerpos de seguridad contarán con mejores uniformes, armamento, drones, cámaras de videovigilancia, entre otros elementos. Cuando hablamos de la modernización, estamos hablando de que tendrán un mejor equipo para hacer bien su trabajo. Que en nuestras ciudades vamos a tener videovigilancia. Significa que nuestros policías y soldados van a contar con equipo táctico para hacer mejor sus tareas. El Plan Control Territorial sin el financiamiento requerido ha reducido hasta en un 80% la cifra de homicidios. Antes en la Asamblea Legislativa incluso se negociaba con pandilleros. Ahora en este renovado órgano de Estado se trabaja de la mano con el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a los delincuentes. En medio de la dificultad siempre se encuentra la oportunidad, siempre pienso esto y me llama mucho la atención que esta fase se llame oportunidades. Oportunidades después de tantas dificultades que hemos enfrentado como país y que este Plan Control Territorial que ha sido tan exitoso, como lo decía uno de los diputados, Romeo Auerbach, por 23 meses, por fin se le hace justicia a este plan. Yo creo que la oportunidad más grande es que por primera vez vamos a poder atender un segmento poblacional que por décadas se han convertido en víctimas y en victimarios. Y me refiero pues a ese segmento poblacional, la juventud como tal. Creo que por décadas lo único que los gobiernos anteriores, los ministros de seguridad anteriores le pudieron ofrecer a las comunidades, llámese la juventud como punto central de atención, fue la represión. Y qué bueno también es ver que, por ejemplo, no solo se aprobaron los fondos de la fase 2, que es el tema de oportunidades, sino la fase 3, que significa que el tema represivo se va a tecnificar, que ya no el tema represivo va a llegar a hacer todo el daño que hizo por décadas a nuestras comunidades, cuando tenías que dormir en zozobra, porque no sabías que si a causa del operativo también te iban a llegar a botar tu puerta, a sacarte a ti de madrugada, a tu mamá, a tus hijos. O sea, todo ese sufrimiento, toda esa zozobra que las comunidades vivieron tiene que hoy cesar, y la policía, el ejército, los grupos que generan investigación deben de tecnificarse totalmente porque van a tener el recurso y las herramientas. Pero regresando a la fase 2, creo que es la parte que nunca existió porque existía represión
existían los shows que armaban de ir a sacar a toda la gente de una comunidad, fotos, los periodistas corriendo en medio de todos esos sucesos que pasaban, tanques entrando a las comunidades. Entonces, creo que acompañado de eso, ¿qué más le ofrecías a la comunidad? ¿Cómo cambiaba su realidad? Porque lo único que estabas dándole era palo, era represión. Y hoy, como por lo mismo, pues tenemos un presidente que tiene una visión bien amplia al respecto de los temas. La seguridad se atiende de forma holística y ya no solo le da represión a la comunidad, sino que también acompañado de la represión que significa en este gobierno perseguir el delito, perseguir al verdadero delincuente, porque si te das cuenta no solo se están persiguiendo a pandilleros que han asesinado, también se están persiguiendo a políticos que negociaron con la sangre de los salvadoreños y que justamente pasaban todos esos incidentes, porque habían políticos atrás que necesitaban, como se ha visto, pues está escrito, está documentado, las negociaciones para los incrementos o disminuciones de los homicidios en ciertas etapas de tiempo. Entonces yo creo que cuando lo ves de forma holística tenés que también generarle inversión a la prevención de la violencia, pero también tenés que a eso acompañarlo de la atención a víctimas, tenés que irlo acompañando también de la especialización de la persecución del delito, y creo que el presidente irá anunciando después todas estas fases, pero bien, gracias a Dios se aprobó la fase 2, hoy ya tiene su financiamiento y eso significa la generación de las oportunidades y la atención total con la prevención de la violencia a estos sectores en los que nunca se hizo ninguna inversión. Usted ha estado cerca de los jóvenes, usted tiene mucho trabajo en campo, mucho trabajo en terreno. ¿Es la oportunidad que han estado esperando? ¿Es lo que han demandado no solo los jóvenes, los padres de estos jóvenes que han vivido en zozobra sin un espacio para entretenimiento, sin un espacio para el arte, sin todas las oportunidades que ahora podrían llegar? Bueno, yo he crecido en Mexicanos, en una zona bastante vulnerable. Se lo he contado en un par de ocasiones acá, que es donde sucedió el incidente de lo de la costa, que se quemó y todo eso. Yo recuerdo que en ese momento lo único que recibimos de ese gobierno del FMLN fue represión total y habían militares por todas las esquinas de donde yo vivo. Y comenzamos a sufrir directamente eso, la represión. Salías de tu casa y ya sabías que la policía o el ejército te iba a golpear. Yo lo he sufrido en carne propia, pues he sido víctima de la represión que sufrimos en las comunidades. No es que me lo hayan contado, pues lo he vivido. Entonces, si le preguntabas a mi abuela en ese entonces, mi abuela ya no quería que yo saliera de casa, porque sabía que algo me podía pasar, o por los grupos que están al margen de la ley, o aún por la policía y el ejército. Entonces, viviendo toda esa zozobra, creo que existe la necesidad de intervenir todos estos lugares. Aparte de que todo lo que se generó detrás de todo esto fue estigmatización. Te pongo un ejemplo vivo. Cuando Francisco Flores lanzó el plan Mano Dura, lo hizo en la colonia Dina y lanzaron un operativo a la colonia Dina y a la colonia Ibu. Y lo único que generó es convertir estas dos comunidades, estas dos colonias, donde habitan aproximadamente, por hacer un cálculo así, por los datos que manejamos justamente por lo de la entrega de los paquetes alimentarios que logramos hacer, viven casi 15,000 salvadoreños juntando las dos colonias. Entonces, se estigmatizó porque no podemos decir que las 15,000 personas que viven en ese lugar y sobre todo el segmento poblacional son delincuentes o son personas que están al margen de la ley, sino que al contrario, viven muchas personas buenas, muchos jóvenes que quieren salir adelante, hay caricaturistas famosos, de hecho hay la primera mujer militar que logró generar como algún tema de inversión fuerte en el país, fue una mujer que creció ahí en la Ibu y que vivió durante décadas en la Ibu y ella trajo apoyo para atender el labio leporino aquí en el país, una mujer de la colonia Ibu. Entonces, todas esas cosas buenas que han pasado ahí, hay mucha gente que vos escuchás sus historias y son historias enriquecedoras. Entonces hay que atender toda esa parte, no podemos seguir diciendo que nuestras comunidades son malas o que toda la gente que vive ahí es mala, sino que al contrario, vive mucha gente buena a la que hay que generarle oportunidades y explotar sus talentos, sus habilidades. La comunidad Iberia también es una de las comunidades que sin duda ya ha gozado de estas oportunidades.
en los últimos 2 años. Queremos ver las imágenes, compartirlos con nuestra audiencia. Son las imágenes de la celebración, ahí están, del segundo año de el cubo. Este cubo que vemos muchos niños felices, este cubo que ha ayudado a la comunidad Iberia. Ahí está una infraestructura, lo hemos dicho, impresionante, una infraestructura que dignifica a estas familias. Das como un vistazo a décadas atrás, la comunidad Iberia, bueno, se ganó un documental de Discovery Channel que se llama Maras, una amenaza regional, justamente por la vulnerabilidad de la zona. ¿Fue culpa de la zona? No, no fue culpa de la zona ni de la gente que habita ahí, fue culpa de la pobreza, de la exclusión, de la falta de oportunidades a los jóvenes. Pero comenzás a ver desde el 2015, cuando Nayib Bukele asume como alcalde de San Salvador, que comienzan a haber intervenciones distintas, no la intervención represiva, que entraba la patrulla a disparar a diestra y siniestra, sino que al contrario, comenzás a ver la organización de la comunidad como tal, acompañada por un gobierno local que estaba preocupado por cambiar la vida, y no solo la vida, la historia, darle un giro a todas esas páginas negativas que se escribieron desde la década del 70 hasta ahí por finales de los 90, y comienza a haber ya una intervención fuerte. Lo que ves hoy en la comunidad Iberia es una organización juvenil que atiende a más de 300 jóvenes que están organizados como tal. Ves a su líder, ya no como líder de la Asociación Juvenil de la Comunidad Iberia, sino como director del Distrito 6 de San Salvador, por el buen trabajo que ha hecho. ¿Por qué alguien le regaló algo? En lo absoluto, sino que porque él se lo ganó trabajando muy bien, no solo por la comunidad Iberia, sino que recientemente pude tener la dicha de acompañar a la ministra de Vivienda, Michelle Sola, a la comunidad de Los Cocodrilos. Pero ¿quién es el líder que trabaja en esas comunidades? Bueno, es el que era el líder del Comité Juvenil de la Comunidad Iberia, un chico con el que se ha cambiado pues casi que un 90% la realidad de lo que era la Comunidad Iberia. Y es esto lo que se va a replicar en otros lugares donde ya también se están construyendo cubos, y sin duda que están en proyecto muchos más. Con la fase 2, que recientemente fue aprobada, tenemos el recurso para poder hacer la construcción de 64 cubos más. 64 cubos más con su equipamiento en totalidad. Aparte de esos 64, bueno, lastimosamente por la anterior Asamblea Legislativa todo esto tuvo que retrasarse, pero nosotros le hicimos una promesa al pueblo salvadoreño. De hecho, el presidente nos lo pidió. Si la Asamblea Legislativa les bloquea, no importa, ustedes trabajen con el recurso que puedan. Entonces, lo que nosotros hicimos fue gestionar, y a través de financiamientos que hemos logrado conseguir con la Unión Europea, tenemos la construcción de 15 cubos más, aparte de los 64 que vamos a construir con la fase 2. Que también la fase 2 lo que implica es esto, construir. ¿Esto es lo que ustedes hicieron en el sector? ¿Se llama el Cocodrilo el lugar? Sí, Los Cocodrilos. Los Cocodrilos. Y ahí se acompañó de la ministra Sol. Sí, de la ministra Michelle Sol. Ella está liderando todo este proyecto junto con la comunidad, una comunidad donde habitan 265 familias. Son 4 comunidades las beneficiadas: Los Cocodrilos, La Independencia, la San Juan Bosco y la Naval. Comunidades que se han formado, en su gran mayoría, las familias han llegado al lugar por temas de desplazamiento forzado, temas que otras por el tema de desastres naturales, y a causa de eso fueron a ese lugar, se instalaron en ese lugar, pero sin tener siquiera las condiciones básicas, no tienen ni siquiera agua. El Ministerio de Obras Públicas recientemente también inauguró en el lugar un puente sobre una quebrada que ponía en riesgo a las familias, a los niños sobre todo. Entonces, es un trabajo integral el que se está haciendo, y la fase 2, ese financiamiento que recientemente se aprobó, significa todo este trabajo en conjunto. O sea, hay financiamiento para el Ministerio de Vivienda también. Decía 64 más los 15. 64 más los 15. Serían correcto. 79 cubos los que se van a revisar. Y nos hace falta conseguir el financiamiento porque el presidente dijo que vamos a construir 140. Eso es lo que él dijo cuando estábamos en Sitio del Niño. Pero yo sé que tenemos la capacidad de hacerlo. Sobre todo que cuando todo esto comience a funcionar, creo que la misma cooperación internacional, la misma empresa privada va a entender que esto es un camino sólido, un camino estable
para los procesos y proyectos de prevención de la violencia, sobre todo en estas zonas vulnerables, que en años anteriores generaron inseguridad y que hoy se están convirtiendo en zonas seguras, donde viven muchos salvadoreños trabajadores, hombres y mujeres que salen día a día a ganarse el pan y que quieren transformar su realidad, y que no solo quieren transformar su realidad, la de sus familias, sino que la de todo su entorno. Entonces eso nos permite y nos compromete a seguir trabajando por ellos. Sin duda los avances han sido grandes, el número de homicidios ha descendido afortunadamente muchísimo. Hablar de antes 40 homicidios en un día, es impresionante mirar atrás y pensar en esa cifra, 40, 35 hermanos nuestros salvadoreños siendo asesinados en todo el territorio nacional. Hoy, bueno, se cerró con 4.3 el año 2020 y hoy se habla de 3 homicidios por día, que estoy segura que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada están haciendo un trabajo titánico por que lleguemos a cero fallecidos. Y ya otros países nos miran diferente, ya no somos la capital del crimen. De hecho, antes se hablaba de 40 homicidios, hoy podemos hablar que en el gobierno del presidente Nayib Bukele han habido 40 días sin homicidios. Significa que 40 días de toda esta gestión no hubieron familias que se fueron a acostar sufriendo la pérdida de un familiar querido, la pérdida de un ser cercano. No hubo una comunidad que lloró a un líder, como el caso del ingeniero Rigoberto Orellana, que es el nombre que lleva el cubo de Sitio del Niño. Definitivamente otros países nos ven de forma distinta, justamente por todos los avances que se están teniendo y por todo ese trabajo que estamos haciendo articulado junto con las organizaciones que persiguen el delito, en este caso llámese Policía y Fuerza Armada, como también todas las carteras del Estado que se enfocan en trabajar proyectos de prevención de la violencia. Recientemente platicaba con la embajadora de Costa Rica acá en El Salvador. Costa Rica, que como conocemos ha sido uno de los países en los cuales ha habido mucho más desarrollo a nivel de la región centroamericana, pero hoy ella me decía de forma sorprendente que Costa Rica ha puesto sus ojos, por ejemplo, en el desarrollo que se lleva a cabo con los centros urbanos de bienestar y oportunidades, y que podemos casar como que ellos ven como alguna oportunidad también por experiencias que ellos tienen aprendidas para que nosotros podamos implementarlas acá, pero también ellos poder implementar allá las experiencias aprendidas que tenemos ya con estos 2 cubos que están funcionando y que nos han permitido ver zonas y sectores que son bastante vulnerables, como la Comunidad Iberia, que ya lo vimos, y también el Sitio del Niño, que está ubicado en el municipio de San Juan Opico, Departamento de la Libertad, que a este momento recibe 300 visitas diarias, ese cubo, 300 visitas diarias, que es un número para nosotros muy bueno y que nos permite seguir creyendo que estos son los pasos que tenemos que seguir dando para transformar la realidad de muchas zonas. Y es importante destacar cómo estos proyectos de beneficio para la niñez y para la juventud están llamando la atención de organismos internacionales, de la comunidad internacional, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea, que está totalmente comprometida para apoyarnos. Cuando la Unión Europea se le contó que lo que queríamos llevar a cabo eran los cubos, tuvieron la oportunidad el embajador de la Unión Europea con otros embajadores también de países europeos de visitar el cubo de la Comunidad Iberia, de que el comité de la Comunidad Iberia, hoy Asociación Juvenil, les pudiera recibir y les pudiera contar y enseñar toda la dinámica que gira en torno al Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades. Definitivamente que ellos se casaron con la estrategia y hoy el embajador de la Unión Europea está totalmente de acuerdo en poder seguirnos apoyando y yo creo que por ahí vamos a ir consiguiendo el financiamiento de los otros 70 cubos que nos hace falta conseguirlo y que sé que vamos a cerrar el año teniendo ya ese financiamiento. Qué bueno, vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a hablar de Sonsonate, de este Instituto Técnico Digital en Sonsonate que se convierte también en una gran oportunidad para los habitantes del occidente de nuestro país. Pausa, ya volvemos con más de Entrevista M. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos
has sido llamado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen la belleza del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguedis. Una vez, un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Dejamos, antes de ir a la pausa, la pregunta sobre el Instituto Técnico Digital en Sonsonate. ¿Se le está haciendo justicia también a la zona occidental de nuestro país? Sobre todo a Sonsonate, que ha sido un departamento bastante olvidado, un departamento que tiene un potencial espectacular. Hablemos de sus playas, hablemos de toda la producción agrícola que existe en el lugar, pero sobre todo, y regreso a ese punto, el segmento poblacional, la juventud, ha sido muy olvidado en todos estos sectores y lo hemos condenado a que a causa de la falta de oportunidades únicamente les quede eso, el hecho de trabajar el campo, que no está mal, pero existen creo que muchos jóvenes que son brillantes en la zona occidental de nuestro país, que su potencial puede trascender aún desde de pasar la frontera, pues. Entonces, recientemente tuvimos una conversación con el señor presidente y yo le contaba al respecto de la Carcelona, porque fue conocida así, la Carcelona, que es el penal que estaba en Sonsonate, y le contaba, mira, presidente, ese penal ya lleva casi una década que desconecta a toda una zona y el COVID-19 nos vino a demostrar que la brecha digital en nuestro país es bastante grande y que tenemos que luchar para romperla. Entonces le contaba, mira, la Carcelona lo que hace es desconectar a 2 escuelas que tiene a la par y a más de 11 comunidades que no les permite tener señal telefónica, que no les permite otro tipo de señal porque tiene un bloqueador. Entonces, y aparte está ubicado en el centro de la ciudad, en el centro histórico de la ciudad. Entonces, lo que generaba la desconexión de más de 45,000 sonsonatecos.
más de 45,000 sonsonatecos que no podían tener señal, o al menos cuando se encontraban cerca de esa zona, no podían hacer llamadas telefónicas, ni por una emergencia, ni por nada, porque un bloqueador de señal, porque el diseño del país que hicieron gobiernos anteriores era pensado de ese tipo. O sea, aquí vive gente mala, aquí pongámosles el penal. ¿Le parece si vemos la nota? Veamos al respecto. Alejar a la juventud del ocio y la violencia es lo que se busca con el inicio de la construcción de 3 cubos que estarán ubicados en San Genaro, Sensunapán y Las Palmeras, Sonsonate, además de un parque de patinaje. El cubo de Las Palmeras y el skatepark del Monumento a la Unión de las Razas. Eso lo vamos a construir acá en Sonsonate. Otra de las promesas fue el cubo de la Sensunapán. Otro de los anuncios que llevó el director de Reconstrucción y Tejido Social a los sonsonatecos es la construcción del Instituto Técnico Digital. Va a tener un centro de informática porque la idea, como les digo, es conectar a nuestra niñez, a los adolescentes, a los jóvenes, a la red. Porque en la red hay, por ejemplo, muchos empleos. Solo aquí, esta mañana, hemos dicho ya 4 cosas, que estamos hablando de una inversión de más de 1.9 millones de dólares. Y para el nuevo alcalde de Sonsonate, Rafael Arévalo, este es el inicio de una transformación. Para el desarrollo de las comunidades es muy importante nuestra relación con la Dirección de Tejido Social. La construcción de 3 cubos para actividades educativas y artísticas, además de un instituto técnico digital y un parque de patinaje, son los primeros proyectos que se vienen para el departamento de Sonsonate, con una inversión de 1.9 millones de dólares. Un apoyo de 1.9 millones de dólares que viene como una idea desde el Ejecutivo, y eso quería preguntarle. ¿Está la visión del presidente de la República en todos estos proyectos? Bueno, hay que aclarar un dato. Los 1.9 millones de dólares, eso es únicamente para los 3 cubos, el de la San Genaro, el de la Sensunapán y el de Las Palmeras. Y también para el skatepark que se va a hacer en el Monumento Unión a las Razas, que no es un monumento, sino que es prácticamente un predio baldío que mucha gente utiliza como basurero. Y queremos dignificar a ese sector poblacional que son los skaters de Sonsonate y de la zona occidental. Pero aparte de eso, hay un financiamiento extra que está dentro de la fase 2 del Plan Control Territorial, de lo que recientemente fue aprobado, que son los fondos que íbamos a utilizar para construir una escuela técnica en CIFCO. Pero CIFCO ya no existe. CIFCO es el Hospital El Salvador, que está salvando muchísimas vidas, que se ha posicionado, bueno, como uno de los mejores hospitales para atender a personas que sufren del COVID de toda la región y quizás hasta de todo el mundo, pues ya ha venido gente de otros países a ver cómo funciona. Entonces, eso se iba a construir ahí, pero eso ya no existe. Aparte que, hablando con el presidente, llegamos a la conclusión de que eso iba a implicar muchísimos gastos para los jóvenes que iban a venir del interior del país, porque iban a tener que pagar pasajes, porque iban a tener que gastar en alimentación. Entonces, la intención es acercar todos estos servicios para romper el tema de la brecha digital que existe en zonas como la zona oriental y la zona occidental. ¿Por qué menciono estos lugares? Porque el presidente anunció el cierre de 3 penales, que es el de La Unión, el de Metapán y el de Sonsonate. Entonces, en estos 3 lugares, con esos fondos que estaban, que son 30 millones, vamos a construir estos 3 institutos técnicos digitales. ¿Qué tienen estos 3 institutos técnicos digitales y qué los hace posicionarse como una de las mejores oportunidades que puedan tener más de 200,000 jóvenes, que es el número al que le apuntamos, que pueda ser beneficiado con todo esto? Bueno, tiene un centro de informática que va a ser un centro de informática de primer mundo, aparte de que la infraestructura, o sea, los penales se van a demoler, ya no es un penal lo que va a haber ahí, va a ser una infraestructura de primer mundo, tiene estudios multimedia y los centros de robótica, pero ¿qué queremos que pase en el lugar? Nos acostumbraron a los jóvenes de nuestro país, los anteriores gobiernos, que cuando ellos querían hacer alguna inversión para tomar una foto y para decir que estaban trabajando en temas de prevención de la violencia o en generación de oportunidades o en el tema pues que para nosotros es muy importante hacerlo desde la fase 2, que es el tema de la reactivación económica también, porque hay que
porque si queremos generarle oportunidades a los jóvenes, lo que los jóvenes más necesitan es empleo. Así es. Entonces, no podemos casarnos solo al tema de convivencia, pero sí queremos hacer que exista convivencia, prevención de la violencia y el tema de la reactivación económica para estos sectores poblacionales. Entonces, lo que queremos es que existan certificaciones de empresas mundiales, no como lo hacían antes. Y no quiero hablar en mal, pues, de instituciones como, por ejemplo, INSAFORP, que ha hecho un muy buen trabajo, que ha apoyado a muchos jóvenes, pero también quiero dejar claro, pues, que si queremos trascender, hay que darle a nuestros jóvenes llaves y herramientas que permitan abrir la gama de oportunidades que presenta el mundo, no solo nuestro país, sino el mundo entero. Entonces, por ejemplo, queremos que si hablamos de temas de diseño gráfico y de ilustración, que queremos que nuestros jóvenes se capaciten, sea Adobe quien certifique que nuestros jóvenes están participando en eso y que no sea una marca o una empresa local que lo único que va a hacer es abrirle quizás oportunidades acá, pero lo que queremos es que se abran oportunidades en el mundo. Aparte, queremos que aprendan a hacer como por ejemplo el desarrollo de las aplicaciones para celular y queremos que sea Google quien venga y le certifique. O si nos vamos para el tema de informática, que queremos que sea Microsoft. Lo que queremos es trascender y que nuestros jóvenes trasciendan con nosotros, que entiendan que el país se está construyendo ya prácticamente de cero y estamos tratando de hacer un país que dignifique a toda nuestra población, sobre todo a la población que no ha tenido la oportunidad de tener oportunidades, valga la redundancia. Y lo más importante es que no son solo promesas y que creo que es lo que estamos viendo y dándole seguimiento, son hechos, está ocurriendo. Claro, porque eso es lo que le hemos ido a prometer a la ciudadanía. Creo que estábamos viendo por ahí algunas visitas que se hicieron previamente estas semanas. Por ejemplo, visitamos Zaragoza, tuvimos la oportunidad de acompañar al alcalde de Cuscatancingo a Ciudad Futura, que el presidente anunció en el 2019 una serie de dinámicas para desarrollar todo Ciudad Futura. ¿Esas imágenes corresponden a Zaragoza? Sí, ahí estamos con el alcalde Godoy, que también es un alcalde que, aparte de que ser muy joven, tiene mucha energía, muchas ganas de transformar sectores que han sido muy abandonados en su municipio. Visitamos zonas pues que vos notás la vulnerabilidad a donde te pares, pero la gente está con mucha esperanza, pues, y también yo creo que haciendo ese trabajo en conjunto entre los gobiernos locales, el gobierno central y la Asamblea Legislativa, podemos darle muchísimos resultados a nuestra población. Carlos, termino con esta pregunta. ¿Ayudará el que las alcaldías, más de 150 alcaldías, hayan sido ganadas por el Partido Nuevas Ideas? ¿Ha encontrado apertura usted en estas alcaldías para desarrollar más proyectos en las comunidades? La apertura que no encontramos con los alcaldes anteriores y que justamente reflejo de haberse cerrado a poder recibir inversiones del gobierno, sobre todo en estos temas, pues prevención de la violencia, permitió que perdieran las alcaldías. Y hoy, bueno, definitivamente todos estos alcaldes, creo que desde antes de sentarse como alcaldes, sino más bien ya como alcaldes electos, ya estaban tocando la puerta de tejido social para decirnos, miren, necesitamos trabajar, estamos muy preocupados por nuestra juventud y queremos poner toda la alcaldía a disposición de todos los procesos que se van a echar a andar en nuestros municipios. Así que definitivamente es muy satisfactorio tener una asamblea legislativa caminando a nuestro lado, tener alcaldes caminando a nuestro lado, pero sobre todo lo más satisfactorio es tener al pueblo salvadoreño caminando ahí y acompañándonos. Carlos, caminen mucho, por favor. Hay muchísimo por hacer. Sigan trabajando con este esfuerzo, con estas ganas, con estos ánimos. Se nos negó a estas generaciones estas oportunidades, pero qué bueno que van a poder llegar a nuestros hijos, que van a poder llegar a nuestros nietos, que van a poder llegar a toda esta niñez y esta juventud que ha esperado. Bueno, caminar en las comunidades es lo que más nos gusta, es lo que hacemos a diario. Hoy también toca un día a donde vamos a estar en el terreno, en el territorio. Es que es ahí donde encontrás la solución a muchos problemas que ha tenido nuestro país, al lado de la gente, escuchando a la gente y poniendo en primer lugar a la gente. Así que definitivamente vamos a seguirlo haciendo y esperamos que en un futuro estas bases que nosotros estamos hoy construyendo
le den frutos para que nuestro país se siga convirtiendo como en uno de los países más sólidos, no solo de la región centroamericana, sino que esperamos que sea uno de los países sólidos a nivel mundial y convertirnos, este pequeño país, en una de las potencias del mundo, sobre todo por la dinámica que hemos encontrado caminando con todos los salvadoreños. No se imaginan lo que vamos a hacer este trabajo, contar todas estas cosas buenas, todas estas cosas positivas, poder trasladar estas buenas noticias a toda nuestra audiencia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Marisol, siempre por invitarnos aquí a M. Creo que es el mejor programa que existe de entrevistas, así que siempre es un gusto estar acá. Lo bueno lo hace nuestra audiencia definitivamente y lo siguiente, bueno, es sin duda todas esas buenas noticias que podemos trasladar a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros, que Dios los bendiga y si Él lo permite nos encontramos mañana en punto de las 6:30 de la mañana. AM con Marisol Dorado. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos